Sagrado corazón de Jesús, yo creo en ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Sagrado corazón de Jesús, yo creo en ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Hoy quiero levantar mi voz para proclamar tus grandezas, decirle al mundo entero de tu amoroso corazón. Sagrado corazón de Jesús, yo creo en ti. Sagrado corazón de Jesús. Tendrán todos ustedes la hoja donde podremos hacer todos juntos la oración de preparación para celebrar el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. La rezamos todos juntos. Dios Padre misericordioso, que nos entregas el con cenderos y del Espíritu Santo, descubramos los tesoros para que experimentemos cada vez la fuerza y el poder de misericordia y conocimiento como preparación para la celebración de la consagración de España. Acudiendo a invocamos al Espíritu Santo para que sea Él quien nos ayude a entrar en el corazón de Cristo y también poder escrutar todos los tesoros que Él nos ha concedido en tan grande amor como se nos ha manifestado en el corazón del Señor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu, haz que caminemos siempre según sus preceptos y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alabado sea Jesucristo. Queridos hermanos, bienvenidos a esta cuarta charla organizada por la Adoración Eucarística Perpetua de Murcia, a quien agradezco muy cordialmente su invitación para poder estar aquí esta noche.
El motivo de estas charlas, como todos saben, es el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, acontecimiento que tuvo lugar el año 1919. Y este año, recién estrenado, celebramos el centenario. Desde nuestra diócesis de Cartagena nos unimos a la diócesis de Getafe, que ha programado numerosos actos para celebrar dicha efeméride, y cuyo acto central tendrá lugar el próximo 30 de junio, con la renovación de esta consagración en el Cerro de los Ángeles, donde está el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, y donde tuvo lugar aquel feliz acontecimiento. Al hablar de la devoción al Corazón de Jesús, como todos saben, nos vienen a la memoria dos figuras clave a quienes debemos su expansión definitiva, dos santos del siglo XVII. En primer lugar, Santa Margarita María de Alacoque. Vivió 43 años en esta tierra, monja de la Visitación, a quien el Señor le concedió importantes revelaciones de su corazón misericordioso, en Pagué-le-Monial, entre 1673 y 1675. Junto a la gracia que recibiría, Santa Margarita, en una de ellas le dijo Jesús: «He aquí el corazón que ha amado tanto a los hombres, que no se ha ahorrado nada hasta extinguirse y consumirse para demostrarles su amor. Y en reconocimiento no recibo de la mayoría sino ingratitud». El otro santo contemporáneo suyo, como todos saben, amigo y director espiritual de ella, San Claudio de la Colombiera. 41 años vivió en esta tierra, padre jesuita. Él será su guía, su consuelo y su ayuda en la expansión de esta devoción. Él se distinguió también por su profunda y total confianza en el amor inmenso de Dios, manifestado en el corazón de Cristo. Prueba de ello es su famoso acto de confianza en el corazón de Jesús. Una verdadera oración preciosa, como todos conocen. En nuestra patria encontramos además al que se considera el primer apóstol de la devoción del corazón de Jesús en España, en el siglo XVIII, el beato Bernardo de Hoyos. Vivió 24 años en esta tierra. Dice él en una ocasión: «Yo, que no había oído jamás tal cosa, empecé a leer el origen del culto del corazón de Jesús y sentí en mi espíritu un extraordinario movimiento, fuerte, suave y nada arrebatado ni impetuoso, con el cual me fui delante del Señor sacramentado para cooperar cuanto pudiese a la extensión de su culto». Y entre las gracias místicas que el Señor le concedió en 1733, le dijo en esta revelación: él estaba pidiendo esta fiesta para España, y Jesús le dijo: «Reinaré en España y con más veneración que en otras muchas partes». Estas mismas palabras se grabaron en el monumento del Cerro de los Ángeles. Pues quiera Dios que así sea, y así se lo pedimos por la intercesión de estos santos. Pensaba, preparando estas palabras que quería decirles, que como quizás iba a abundar de modo directo en esta devoción del corazón de Jesús en otras charlas anteriores o posteriores, hoy podría aportar unos apuntes que al menos quisiera que no nos desviaran de este objetivo de la devoción al corazón de Jesús, sino que pudieran ayudarnos a ampliar nuestra mirada. Ya que el corazón de Jesús, en definitiva, nos manifiesta el amor inmenso y misericordioso de Cristo. Y este amor inmenso y misericordioso de Cristo se concreta también en otras realidades de fe. Y por tanto, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús no es solamente un sentimiento interior, sino que también se concreta en la vida cristiana. Para esto quisiera tomar pie de otra experiencia mística de otra gran santa de la Iglesia del siglo XIX, Santa Teresa del Niño Jesús. Vivió 24 años en esta tierra y muy conocida por todos, sin duda. Ella, estando en el Carmelo, por su profundo amor a Jesucristo, quería tener muchas vocaciones. Quería ser misionera para dar a conocer a Jesucristo en todos los lugares del mundo.
Quería ser mártir para derramar su sangre. Tanto amaba a Jesucristo para poder derramar su sangre por el Señor. Y quería, sin duda alguna, llevar adelante todas las obras que pudiera por su amor a Jesucristo. Y ella misma escribe en su autobiografía lo siguiente. Es una cita que todos conocemos, pero merece la pena recordarla. Dice ella: comprendí que si la Iglesia tenía un cuerpo, compuesto por diferentes miembros, el más necesario, el más noble de todos, no le faltaba. Comprendí que la Iglesia tenía un corazón y que este corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que el amor solo hacía obrar a los miembros de la Iglesia, que si el amor llegara a apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el Evangelio, los mártires rehusarían verter su sangre. Comprendí que el amor encerraba todas las vocaciones, que el amor era todo, que abarcaba todos los tiempos y todos los lugares, en una palabra, que es eterno. Entonces, en un acceso de alegría desbordante, exclamé: «Oh Jesús, amor mío, por fin encontré mi vocación. Mi vocación es el amor. Sí, he encontrado mi lugar en la Iglesia, y ese lugar, Dios mío, me lo has dado tú. En el corazón de la Iglesia yo seré el amor, y así lo seré todo, así mi sueño se hará realidad». Son palabras de esta gran santa, Santa Teresita de Lisieux, conocida, querida por todos, doctora de la Iglesia. Comprendí que la Iglesia tenía un corazón y que este corazón estaba ardiendo de amor, y por eso decidí que en el corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor. Cómo el corazón de Cristo lleva a esta gran santa de la Iglesia a descubrir este corazón en el corazón de la Iglesia, y que ese corazón arde de amor, y que introducida en ese corazón de la Iglesia, que no es otro que el corazón de Cristo, ella quiere ser ese amor. Todos sabemos cómo ella jamás salió de su convento y sin embargo fue proclamada patrona de las misiones. Precisamente por este ansia, este anhelo suyo de dar a conocer a Jesucristo a todos los hombres, a todos los pueblos de la tierra, porque tanto amaba al Señor. Quería tomar pie de esta cita y de esta experiencia mística también de Santa Teresa del Niño Jesús para aportar estos apuntes que yo les decía. Porque sin la Iglesia no tenemos a Cristo. Esto es una verdad como un templo. Sin la Iglesia no podemos tener a Cristo. Porque Cristo ha querido dársenos a través de esta gran comunidad de fe que Él hizo su esposa en la cruz. Y con su resurrección la estableció en la tierra, de tal manera que ella continuara su misión en la tierra. Y a través de la Iglesia tenemos a Jesucristo. Lo conocemos y lo amamos. Donde primero se nos manifiesta y está presente continuamente en nosotros el amor de Cristo, su corazón misericordioso, sin duda alguna es en la Eucaristía. El grandísimo sacramento de la Eucaristía, el gran tesoro de la Iglesia, el gran tesoro de los cristianos. Lo dijo Jesús y el evangelista Juan lo recogió en su evangelio. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá para siempre. Es algo impresionante ponerse a meditar sobre la grandeza de la Eucaristía. Cómo Cristo, todo Él, como afirma y enseña el Concilio de Trento en el siglo XVI, todo Cristo en cuerpo, alma y divinidad está presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. El dogma de la transubstanciación,
que definió el Concilio de Trento, en el cual, en el transcurso de la celebración de la misa, en la consagración, cuando el sacerdote impone sus manos sobre las especies del pan y el vino, en la epíclesis, invocando la venida del Espíritu Santo sobre los dones eucarísticos y repitiendo las palabras del Señor en la última cena, el pan y el vino quedan transformados en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuyo nacimiento estamos celebrando estos días, en la Navidad, que estuvo con nosotros, que anduvo por nuestra tierra, que compartió nuestros dolores, que nos predicó el amor de Dios, que instauró el reino de Dios, que hizo milagros en favor de todos los que sufren, que murió en la cruz, que resucitó. Nuestro Señor Jesucristo, el mismísimo Hijo de Dios, vivo, presente en el pan y el vino consagrados. Es lo que San Pablo enseña a la incipiente comunidad cristiana de Corinto, cuando le escribe en su primera carta, diciendo que ha recibido y transmite esto como una tradición que procede del Señor. Lo mismo que los evangelistas narran unánimemente. Dice San Pablo que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto en memoria mía. Antes de ascender al cielo, prometió el Señor quedarse con nosotros para siempre. Mateo 28. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor ha cumplido y sigue cumpliendo su promesa, porque está diariamente con nosotros en su palabra, la palabra de Dios siempre viva, en la oración, en los sacramentos, en la comunidad cristiana y en sus ministros, en los pobres y necesitados, pero de una manera excepcional, inusitada, sublime, real y sustancialmente presente, está entre nosotros en el pan y el vino consagrados. Si tuviéramos que preguntarnos por el sentido de la Eucaristía, si tuviéramos que preguntarnos por qué hizo esto el Señor, no hallaríamos más que una respuesta: el amor. El amor es la respuesta a la pregunta por la Eucaristía. El amor que constituye la esencia de la vida intratrinitaria. El amor que llevó a Cristo a entregar su vida para rescatarnos del pecado y de la muerte. El amor que le lleva a quedarse para siempre con nosotros en cada Eucaristía celebrada, la Santa Misa, en la Eucaristía reservada en cada sagrario de cada iglesia, esperando nuestra visita, y en la Eucaristía expuesta para la adoración en cada custodia del mundo. A este misterio de amor inefable han dedicado los padres de la Iglesia, los santos, sus mejores reflexiones teológicas y poéticas. A este misterio eucarístico han dedicado los artistas cristianos sus mejores esfuerzos creativos, plasmándolos en la arquitectura, la escultura, la orfebrería, la pintura, la música. Este es el misterio fontal de la vida cristiana, cantado por San Juan de la Cruz. Qué bien sé yo la fonte que emana y corre, aunque es de noche. Aquesta viva fuente que deseo, en este pan de vida yo la veo, aunque es de noche. La Eucaristía, enseña el Concilio Vaticano II, es la fuente y la cima de toda la vida cristiana. La fuente porque de ella sacamos todo cuanto creemos, celebramos, decimos, hacemos, esperamos. Y la cima porque hacia ella tiende, hacia la Eucaristía tiende, todo cuanto creemos, vivimos, celebramos, esperamos y amamos. Sin la Eucaristía no existe vida cristiana, porque la Eucaristía es Cristo y el corazón amante de Cristo está presente en la Eucaristía. Cuando comulgamos el cuerpo de Cristo en la Santa Misa, como enseña el gran San Agustín, doctor de la Iglesia entre los siglos IV y V, dice que sucede al contrario de cuando sumimos los alimentos normales.
Cuando comemos los alimentos normales, nuestro cuerpo y nuestro organismo los asimila y los convierte en células de nuestro propio organismo. Dice San Agustín, cuando comulgamos el cuerpo del Señor, es Él quien nos asimila a sí mismo. De tal manera que es Él quien nos cristifica para que podamos hablar como Él, hacer como Él, ser como Él, amar como Él. La comunión frecuente, realizada en gracia de Dios, nos conduce a poder decir un día, como San Pablo afirmó de sí mismo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Porque a través de la Eucaristía y de la comunión frecuente, Cristo nos va dando su propia forma espiritual en nuestro corazón y en nuestra alma. La misa de cada domingo es tan necesaria para el cristiano como el alimento que tomamos o el aire que respiramos. Y ojalá podamos, seguro que todos los que aquí presentes, participamos en la misa diaria. Sin la Eucaristía no hay vida cristiana. La Eucaristía, en palabras de San Ignacio de Antioquía, es el fármaco de la inmortalidad y el antídoto contra la muerte. Por otro lado, damos un paso más. San Pablo enseña, particularmente en su primera carta a los Corintios, que comulgar el cuerpo real de Cristo nos compromete en la construcción de ese otro cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, en la comunión del amor. Eucaristía e Iglesia van unidas inseparablemente. Entre el cuerpo eucarístico y el cuerpo místico del Señor existe una unión indisoluble. Comulgar a Cristo lleva el compromiso de vivir en la comunión de la Iglesia y con sus pastores. Lleva consigo trabajar por la unidad y el amor. Lleva consigo tender siempre, sin desfallecer, la mano al hermano. El Papa Benedicto XVI, siendo un joven teólogo, Joseph Ratzinger, sintetizó esto en una expresión hermosísima, que quisiera pronunciarla con la mayor solemnidad posible. Decía el entonces teólogo Joseph Ratzinger, comer el cuerpo de Cristo no significa otra cosa que hacerse cuerpo de Cristo. Esta cita tiene miga para pensar, para meditar y sobre todo para vivir con gozo. Comer el cuerpo de Cristo en la comunión no significa otra cosa sino hacerse cuerpo de Cristo. Porque nos unimos al Señor, pero nos hacemos cuerpo místico de Cristo. Nos hacemos una comunidad excepcional, unida en la fe y en el amor, que es la Santa Iglesia. Este amor divino que procede de la Eucaristía y que atraviesa la entera vida de la Iglesia, lleva por su propia dinámica a hacerse concreto al salir al encuentro del hermano que sufre, a los enfermos, a los pobres, y ofrecerles la ayuda de nuestra caridad, compartiendo con ellos el pan de cada día. Este, en efecto, es el mandato del Señor: amaos unos a otros como yo os he amado. El Papa Benedicto XVI afirmaría en su primera encíclica Deus Caritas Es que la naturaleza íntima de la Iglesia queda constituida por esta triple tarea: el anuncio de la palabra de Dios, la celebración de los sacramentos, entre los que descuella la Eucaristía, y en tercer lugar, el servicio de la caridad. Todo el misterio del amor trinitario que se manifiesta en el corazón de Cristo y que se hace presente en la Eucaristía, enlaza esta tríada de realidades: Eucaristía, Iglesia, caridad, y quedó sintetizado brillantemente por San Agustín al hablar del memorial del Señor como sacramento de piedad, signo de unidad y vínculo de caridad. Con razón cantamos y hemos cantado al comenzar
esta charla, cuando en ese maravilloso canto, el maravilloso himno, cantemos al amor de los amores, Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está en la Eucaristía, como también está en aquel corazón de la Iglesia que Santa Teresita de Lisieux supo intuir de una manera mística y en el cual ella quiso ser ese amor, como lo está también en la comunión eclesial, en la unidad de los hermanos reunidos en torno al Señor. Decía antes que no se da Cristo sin la Iglesia. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía edifica la Iglesia. Así lo afirmaba y enseñaba el Papa San Juan Pablo II en la encíclica que publicó al efecto, Ecclesia de Eucaristía. Fíjense, estas son cosas que ya sabemos, ya lo sé, pero que nos viene bien recordar. Junto al gran milagro eucarístico que acabamos de evocar, acontece otro gran milagro, el milagro de la Iglesia. Y esto sucede cada día en la misa. Junto al milagro de la Eucaristía, acontece el milagro de la Iglesia. ¿En qué sentido? Junto a Cristo está su Iglesia, toda la Iglesia. Y donde Él está toda la Iglesia. Como donde está la Iglesia está Cristo. Y donde está Cristo está toda la Iglesia. Y cuando digo toda la Iglesia, ¿a qué me refiero? A lo que enseña el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Lumen Gentium número 2, que llama Iglesia Universal. ¿Y a qué se refiere con esa Iglesia Universal? Cristo, que es la cabeza, la Virgen María y todos los santos que están con Él en el cielo, nuestros hermanos difuntos, todos de la historia que han partido hacia la casa del Padre o se encuentran en camino hacia Él, y nosotros que peregrinamos en este mundo. Esta maravilla universal de todos los tiempos, extensiva geográficamente y en el tiempo, esta gran comunidad cristiana universal, de la cual forman parte la Virgen María, todos los santos, los ángeles, como también nuestros hermanos difuntos, como todos nosotros, esa maravilla que llamamos Iglesia Universal acontece en la Eucaristía de cada día. Y si en la misa hay una sola persona, allí está toda la Iglesia Universal, porque está Cristo y con Él está toda la Iglesia Universal. Y si hay 200.000 personas en la misa, o 200.000 millones de personas en la misa, toda la Iglesia Universal. Y si está el sacerdote solo, está toda la Iglesia Universal, porque donde está Cristo, está toda la Iglesia. Y la Eucaristía es acción de Cristo, la liturgia es acción de Jesucristo, que alaba continuamente al Padre en el Espíritu Santo, y a cuya alabanza ha querido asociar a sí mismo a su esposa la Iglesia. Y donde está Cristo está toda la Iglesia. Les confieso que esa experiencia espiritual, personalmente, el Señor me ha concedido tenerla cada día que celebro la misa. Y no es mérito mío, sino simplemente una gracia del Señor. Saber que cada vez que celebro la misa, inmerecidamente por mi parte, por supuesto, está allí toda esta Iglesia Universal con Jesucristo. Experimentar esto es un gran consuelo y una gran fortaleza. Esta gran familia de la cual Cristo es la cabeza. ¿Por qué esto es así? Recordamos cuando Cristo muere en la cruz, narrado en la Pasión según San Juan. Si vamos a la Pasión según San Juan, cuando Cristo muere en la cruz, dice el evangelista que un soldado no quiso quebrarle las piernas como a los dos que tenía a su lado, que sí le quebraron las piernas, sino a él, que vieron que ya había muerto, para asegurarse,
con una lanzada le atravesaron el costado. Y dice el evangelista, al punto salió sangre y agua. Pero lo sorprendente, además de esto, es el testimonio solemne del evangelista. A continuación dice San Juan, el que lo vio da testimonio y sabe que su testimonio es verdadero y lo dice para que también vosotros creáis. ¿Por qué esa rúbrica tan solemne del evangelista? Porque le está dando una importancia grande a aquel acontecimiento de la lanzada, cuando el costado traspasado de Cristo, de allí salió sangre y agua. Hay padres de la Iglesia en la antigüedad cristiana que comentaron este texto del Evangelio y unánimemente me refiero, por ejemplo, a San Ambrosio, obispo de Milán en el siglo IV, San Agustín, obispo de Hipona entre los siglos IV y V, ambos doctores de la Iglesia, como otros santos padres, vieron en la sangre que emanaba del costado de Cristo la Eucaristía y del agua que emanaba del costado de Cristo prefigurado el bautismo, es decir, los sacramentos de la Iglesia. Y con los sacramentos de la Iglesia que nacen del costado abierto de Jesucristo, nace la Iglesia misma. Nosotros, hermanos, hemos nacido y hemos salido del costado abierto de Cristo en la cruz. Del amor de Cristo, que con su corazón roto en la cruz y por un amor inmenso ha dado la vida por nosotros. De ahí, no es una invención mía, enseña el Concilio Vaticano II, tanto en la Constitución sobre la Liturgia Sacrosanctum Concilium, como en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, afirma lo siguiente: del corazón de Jesús, traspasado en la cruz, nació el sacramento universal de la Iglesia. Luego, cuando hablamos de la Iglesia, esta Iglesia que he dicho antes, grande, universal, no es un invento humano. Si fuese un invento humano, se habría caído hace mucho tiempo. Es un invento del Señor, dicho entre comillas. Es el fruto, el primer fruto del amor del corazón de Jesús. El primer fruto del corazón de Cristo en la cruz es su Santa Iglesia. Ella es su esposa amada. Cristo quiso unirla así en su sacrificio supremo por amor en la cruz para la salvación del mundo. Por eso, la Iglesia está para ser amada. Y vuelvo otra vez al ejemplo de la intuición mística de Santa Teresa de Lisieux. La Iglesia tenía un corazón y yo quería amar ese corazón porque lo sentía latir, y ese corazón caliente de la Iglesia es el corazón de Cristo, y en ese amor yo quiero ser introducido, diría ella con otras palabras, y en ese corazón yo quiero ser el amor. Por eso, hermanos, un cristiano no habla de la Iglesia en tercera persona. La Iglesia dice, la Iglesia hace, la Iglesia cree, la Iglesia celebra, la Iglesia predica, o estos son los pecados de ella. Un cristiano habla de la Iglesia en primera persona, o del singular o del plural. Porque la primera afirmación gozosa que hace un cristiano y que puede hacer es: yo soy de Jesucristo. Pero la segunda afirmación gozosa que ha de hacer el cristiano, subordinada a esta, pero indisolublemente ligada a esta, es: yo soy Iglesia. Nosotros somos Iglesia. Por tanto, cuando un cristiano habla de la Iglesia, dice: la Iglesia creemos, la Iglesia hacemos, la Iglesia predicamos, la Iglesia decimos, la Iglesia esperamos, la Iglesia amamos. Y los pecados de la Iglesia son los míos. Porque el cristiano se siente, por tanto,
corresponsable de la suerte de la Iglesia, de su historia, de su futuro, como también de su misión, la misión que Cristo le confió. La Iglesia, sobre todo, es madre, a semejanza e indisolublemente unida también a la Virgen María, a la que antes de que el corazón de Cristo fuese abierto por la lanzada del soldado, Cristo le confió la Iglesia a María en la persona del discípulo amado. Ahí tienes a tu hijo. Podríamos reescribir, ahí tienes a la Iglesia, que es tu hija. La Iglesia con la Virgen María también es madre, porque con su predicación, que es la palabra de Dios, y con sus sacramentos, que es la gracia de Cristo, con el tesoro de gracia y de verdad que Cristo le confió, sigue engendrando nuevos hijos de Dios en cada generación, comunicando la salvación de Dios a todos, extendiendo el reino de Dios hasta que llegue a su consumación escatológica al final de los tiempos. Henry de Libac, un gran teólogo del siglo XX, en una obrita que es una preciosidad, que yo aconsejaría leer a todos, titulada Paradoja y Misterio de la Iglesia, escrita en el año 1967, pero reeditada actualmente, y quizás hoy sería bueno releerla a todos. En el primer capítulo, que lleva el mismo título del libro, es una delicia, cómo él va desglosando el misterio de la Iglesia, de una forma tan profunda teológicamente como espiritual. Y él va diciendo constantemente, la Iglesia es mi madre, la Iglesia es nuestra madre, y va diciendo razones por las cuales. Pero también dice, lo mismo que la Iglesia está por completo en un sacramento, toda ella está entera en un santo. Decía antes que con la Eucaristía acontece el milagro de la Iglesia. Y lo mismo que la Iglesia está entera en la Eucaristía, la Iglesia entera, dice este teólogo, está entera en un santo. Fijándonos en cualquiera de los santos de la Iglesia actuales o pasados, veríamos realizado el proyecto de Cristo sobre la Iglesia. Y dice él en otra obra suya, titulada Diálogo sobre el Concilio Vaticano II, dice él, aunque la Iglesia se viera reducida a un pequeño rebaño, lleva consigo la esperanza del mundo y lleva consigo la salvación del mundo. Así podemos entender la famosa sentencia del gran San Agustín, cuando dice él, tanto Espíritu Santo tiene uno, cuanto más ama a la Iglesia de Cristo. Cómo San Agustín ha ligado la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente al amor indefectible a la Iglesia. Tanto Espíritu Santo tiene uno, cuanto más ama a la Iglesia de Cristo. Bien, Eucaristía, Iglesia, como fruto del amor del corazón de Cristo. Vivido esto en el seno de la comunidad cristiana, nos lleva, como decía antes también, a vivir los hermanos unidos, en una caridad y en un amor inmensos. De ahí la tríada unida, Eucaristía, Iglesia, caridad. Cuando utilizamos, el lenguaje es importante, cuando utilizamos la palabra caridad, quizás hay personas a las cuales lo primero que le viene a la mente con la palabra caridad es la limosna, el donativo a los pobres, el compartir, la solidaridad. Por supuesto que sí, sin duda. Aunque ese aspecto de la caridad es consecuencia de otro aspecto mucho más importante y anterior de la caridad. La caridad es el amor. Y el amor tiene, digamos, una dimensión vertical y otra horizontal. La vertical es que nos une a Dios. La caridad no es un esfuerzo humano, sino que es el amor que Dios ha sembrado en nuestro corazón. El corazón de Jesús sembrado en nuestro propio corazón. Y ese amor, digámoslo así, produce el ayudar al hermano y estar con el hermano, sin duda alguna. Esta caridad primera, este amor primero,
que tiene esta dimensión vertical, que es la relación con el corazón de Cristo, con el corazón de Jesús, tiene otra dimensión horizontal, que es la comunión eclesial, que Dios nos da como un regalo a través del don del Espíritu Santo y que también nos ofrece como tarea, de manera que la comunidad cristiana universal, pero no solamente universal, se concreta en nuestras comunidades cristianas particulares, como puede ser la familia, que es verdadera iglesia doméstica, como puede ser la parroquia, la primera célula de la iglesia, como puede ser el grupo, la asociación, la cofradía, donde quiera que la iglesia se hace concreta. Ahí estamos llamados a vivir esta comunión y esta caridad y este amor cristiano que procede de Dios y es un don que Él nos ha dado en el corazón de Cristo a través del don del Espíritu Santo, crea esta comunión excepcional. Y me venía a la mente, y esto es lo que quería compartir con todos ustedes, unas preciosas palabras o recomendaciones del Papa San Juan Pablo II, que dejó escritas en la Carta Apostólica Novo Milenio Ineunte del año 2001. Todos las recordaremos, pero quisiera decir lo que él dice: esta comunión eclesial crea una espiritualidad de la comunión. Espiritualidad significa vivir en cristiano. ¿Cómo vivo yo en cristiano la comunión? Y dice él, ¿qué significa esto en concreto? Primero, vivir la comunión eclesial, o esta caridad previa, significa ante todo una mirada del corazón sobre todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. Lo que define la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el amor, un amor tan grande que se nos ha sido comunicado en Jesucristo a través del Espíritu Santo. Este amor tan sumamente grande es del cual nos ha hecho partícipes el Señor y del cual la Iglesia es el signo y el instrumento en el mundo. El cardenal Journet, al hablar de la Iglesia, dice que tiene un alma increada y un alma creada. Dirá él, el alma increada de la Iglesia es el Espíritu Santo, que es el que la lleva adelante a lo largo de la historia, del espacio y del tiempo, con su gracia. Y el alma creada de la Iglesia es la caridad, el amor de los hermanos. En segundo lugar, dirá el Papa San Juan Pablo II, vivir esta espiritualidad de la comunión significa capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del cuerpo místico y por tanto como uno que me pertenece, para saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad. El hermano que está a mi lado como uno que me pertenece. En tercer lugar, dirá el Papa Juan Pablo II, esta espiritualidad de la comunión es también capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios, no solamente como un don para él, sino como un don para mí. A esto se suma también lo que tantas veces, de manera tan directa y tan comprensible y tan clara, felizmente nos ha dicho el Papa Francisco en muchas ocasiones. No a la crítica, no al chismorreo, dice él, porque todas estas cosas destruyen la comunión y destruyen la posibilidad de que mi hermano sea mi hermano. Y en cuarto lugar, dirá el Papa San Juan Pablo II, espiritualidad de la comunión es saber dar espacio al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos acechan y engendran competitividad, desconfianza y envidias. Está en perfecta conexión con estas veces que el Papa Francisco nos alerta sobre las posibilidades o dificultades que pueden impedir esta vivencia de la comunión eclesial en el amor de Cristo. Y concluía el Papa San Juan Pablo II, no nos hagamos ilusiones.
Sin este camino espiritual, de poco servirían los instrumentos externos de la comunión. Se convertirían en medios sin alma, máscaras de comunión, más que sus modos de expresión y crecimiento. Así quería simplemente, en esta intervención mía, aportar estos apuntes que creo no despistan de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, sino que se concretan más allá de lo que significa un mero sentimiento interior. El corazón de Jesús presente en primer lugar en la Eucaristía, donde Cristo realmente está presente. Con la Eucaristía acontece el milagro de la Iglesia, cuyo corazón está ardiendo de amor, y quizás como Santa Teresita de Lisieux, cada uno de nosotros podamos decir cada día al Señor: dame, Señor, la capacidad de ser yo también el amor en el corazón de mi Madre la Iglesia. Y este amor del corazón de Jesús, presente en la Eucaristía y descubierto en el seno de la comunidad cristiana universal, esa gran comunidad cristiana que decía antes, sin duda me lleva también a la comunión con el hermano. Y entonces sí, salir al encuentro de sus necesidades, compartir sus alegrías y sus sufrimientos, y de ahí también rascarme el bolsillo, si es necesario, para ayudar al hermano. Pero como decía antes, también he dicho, este amor inmenso que atraviesa la entera vida de la Iglesia es el amor del corazón de Jesús, que pasa por la Eucaristía, atraviesa la comunidad eclesial y llega hasta la comunión con el hermano. De ahí la tríada indisoluble: Eucaristía, Iglesia y caridad. Y quería concluir, si me lo permiten, con una cita que a mí me gustó, me encantó cuando la leí, porque me descubrí algo que no conocía. Otro gran teólogo del siglo XX, el cardenal Congar, en una gran obra suya, transcribe nada menos que el epitafio de una lápida mortuoria de un cristiano que vivió al final del 190 o principios del 200 después de Cristo. Hablamos de la tercera generación de cristianos. Hablamos de épocas de persecuciones feroces contra los cristianos y que ellos a veces tenían que comunicarse también con lenguaje de fe, lenguaje cristiano, pero sin duda que no todo el mundo entendía. Entonces, este cristiano se llama Avercio de Hierápolis. No conocemos nada de él, solo conocemos lo que él escribió para su propia tumba. Y esto es lo que este teólogo dice y transcribió en este gran libro. Lo voy a leer dos veces, una vez literalmente y la segunda vez con algunas claves para entenderlo. Dice así este cristiano que se llama Avercio de Hierápolis, en su propia tumba, dice él: soy discípulo de un pastor puro que apacienta sus rebaños de ovejas por montes y valles, que tiene unos ojos muy grandes y que todo lo ven. Es él quien me enseñó las fieles letras. Es él quien me envió a Roma para contemplar a la soberana y ver a la reina vestida y calzada de oro. Vi allí a un pueblo marcado con brillante sello. Asimismo, por todas partes he visitado la llanura de Siria y todas sus ciudades, y Aníside más allá del Éufrates. Por todas partes encontré hermanos. Pablo me acompañaba. La fe por doquier me acompañaba. Por todas partes me servía un pez de fontana muy grande, puro, pescado por una virgen pura. Ella lo ofrecía sin cesar para comer a los amigos. Tiene un vino delicioso que lo sirve con pan. Quien lo entienda, ruegue por Avercio. Fijaos lo que dice. Soy un discípulo de un pastor puro, Jesucristo, que apacienta sus rebaños de ovejas por montes y valles, que tiene unos ojos muy grandes que todo lo ven. Recordamos todos los iconos de Oriente, la imagen de Cristo. Es él quien me enseñó las fieles letras, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Es él quien me envió a Roma para contemplar a la soberana y ver a la reina vestida de calzada y de oro. Esta soberana es la Iglesia de Roma, la comunidad cristiana de Roma, que, como decía San Ignacio de Antioquía un siglo antes que él, preside a la Iglesia universal en la caridad, en el amor.
vestida y calzada de oro. El oro es la vida de la caridad, la vida del amor entre los hermanos. Vi allí un pueblo marcado con brillante sello, el sello de la fe. He visitado Siria, otras ciudades, Nínive, ha viajado mucho. Por todas partes encontré hermanos. Por todas partes encontré hermanos. Pablo me acompañaba. Las cartas de San Pablo del Nuevo Testamento y las ciudades que él evangelizó. La fe por doquier me acompañaba. Por todas partes me servía un pez de fontana. Pez es el signo de Cristo resucitado. Muy grande, puro, pescado por una virgen pura. Esta virgen pura es la Virgen María, pero también la iglesia pura, sin mancha y arruga, que ofrece a Cristo a los demás. Ella le ofrecía sin cesar para comer a los amigos, a comer la Eucaristía. Tiene un vino delicioso que lo sirve con pan, la Eucaristía. Y termina diciendo, quien lo entienda, ruegue por Abercio. Y concluye el teólogo que transcribe esto. Esto es la Iglesia. El amor de Cristo que este hombre ha encontrado en todas las comunidades cristianas, hermanos, la Eucaristía. Simplemente quería aportar esto, que el Sagrado Corazón de Jesús, a quien todos veneramos y amamos, donde residen todos los tesoros del amor y de la gracia que Dios nos ha concedido, nos ayude a vivir este amor tan grande en la Eucaristía diaria, en la comunión cristiana de la Iglesia Universal y en nuestras comunidades particulares, y también en el amor a los hermanos en la caridad. Alabado sea Jesucristo. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre.
sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa asunción a los cielos. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. De rodillas, Señor, antes sagrario, que guarda cuanto quiera, y amor y unidad. Venimos por las noches de un desvelo, para irnos las móviles en frutos de verdad. Cristo en todas las almas, y el mundo orar. Cristo en todas las almas, y el para consolar y sanar en tu amor. Sagrado corazón de Jesús, yo creo en ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Sagrado corazón de Jesús, yo creo en ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti.